¿Cómo va, doctor Vidal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. ¿Qué podemos decir respecto del consentimiento médico, ahora que estamos hablando del caso de Silvina Luna y en donde Lotoki, el médico que la operó y a quien ella endilga la responsabilidad por su actual estado de salud, absolutamente pendiendo de un hilo, porque está en una terapia intensiva y con la obligatoriedad de realizarse un trasplante? Lotoki le contesta, bueno, ella firmó un consentimiento, ella permitió que se le aplicara metacrilato y nunca informó sobre la enfermedad preexistente. ¿Cómo se da la línea de responsabilidad jurídica frente a una situación semejante en donde es la palabra de uno contra el otro y la praxis médica de por medio? Bueno, sin duda todos los casos de mala praxis son complejos, pero en este caso en particular el doctor Lotoki parte de un supuesto erróneo, que es el hecho de que se haya firmado un papel basta para decir que estamos ante un consentimiento informado, cuando lo cierto es que el Código Civil y la Ley de Derechos del Paciente lo que exigen es que el consentimiento informado sea el producto de un proceso de información que debe ser claro, preciso, adecuado y versar sobre un montón de puntos, entre los cuales se incluyen los riesgos de la cirugía, la existencia de procedimientos alternativos, qué es lo que pasa si no te sometes a la cirugía, cuáles son las posibles complicaciones, y es importante que el paciente entienda verdaderamente de qué se trata el procedimiento al que se va a someter, porque de lo contrario está brindando un supuesto consentimiento, pero que está viciado. Entonces, de este punto, el argumento que plantea es muy endeble y es poco probable que la justicia lo convalide. Claro, él habla de fallas en el nexo causal, ¿no? Entre la operación y el resultado final, que es el trasplante, ¿no? Bueno, ese es otro de los elementos que entran a jugar acá. En materia técnico-penal estamos ante un problema de imputación objetiva. No me quiero ir muy para las cuestiones técnicas, pero lo cierto es que mientras más nos alejamos de la fecha del hecho, mayor es la posibilidad de que haya concausas, es decir, otras causas que puedan explicar conjuntamente el resultado lesivo. Acá parece muy claro por dónde viene la cuestión de la situación que actualmente padece Silvina Luna. Lo que pasa es que para la justicia, para lograr una condena... ¿Y por qué le dieron 4 años nada más? Bueno, eso tiene que ver con cuál fue la escala penal del delito que le estaban imputando, porque estamos acá ante unas lesiones gravísimas. Claro. Y tengo entendido que él también acusó por estafa, y acá fue el juez, el magistrado, quien en definitiva resolvió que ante este caso y estas circunstancias correspondía una pena de 4 años. La escala penal va de 3 a 10. Entonces, claro, el criterio del magistrado evaluar si por las características, las condiciones del caso en concreto, corresponde irnos más cerca del mínimo que del máximo. Acá estamos ¿sí? ¿Aún cuando está con riesgo de vida la paciente, doctor? Porque le dieron casi el mínimo de la pena. Si es entre 3 y 10, le están dando 4. Y hay una persona que lo que viene padeciendo. Es menos de la mitad. Exacto. Lo que recibe de pena Lotoki que lo que está padeciendo Silvina Luna en años de atención 2011, médica. Sí. Sin duda ese es uno de los motivos de agravio por parte de la Fiscalía y la querella, decir, señor juez, usted no valoró debidamente las circunstancias y la gravedad que revestía el caso. Pero lo cierto es que las lesiones gravísimas ya de cierta forma contemplan en sí mismo el riesgo de vida del paciente. Ahora, distinto es lo que está atravesando Silvina Luna en este momento, que está en una situación muy límite. Sí. Si esta situación se hubiera verificado quizás unos años atrás, la imputación podría haber cambiado. Esto lamentablemente son las deficiencias que tiene el derecho y a veces el problema de la lentitud de los tiempos de la justicia. Sí, porque ahora detectaron una bacteria, ella cuando despertó, que ahora tiene una leve mejoría en las últimas horas, ella hasta incluso se manifestó contenta porque se sabe cuál es esa bacteria para poder tratarla, a ver si tiene alguna cura o la pueden sacar de su cuerpo, digamos, sin tener y correr el riesgo de que esa bacteria también influya y perjudique a otros organismos. De ser así, o sea, ya Lotoki queda fuera de todo lo que esté sucediendo ahora actualmente y a futuro con Silvina Luna. Ya está, él cumplió su condena, él sigue operando, sigue trabajando, no sigue utilizando la sustancia, pero ha generado una complicación en la salud de Silvina Luna. Digo, de acá en adelante no hay forma de que pueda volver a ser procesado, citado, de acuerdo a lo que arrojen los resultados, ¿no?, que van a venir. El problema que tenemos acá es que el derecho penal contempla la prohibición de doble imputación, es decir, que no puede juzgarse una persona 2 veces por el mismo hecho. Ok.
Exactamente, exactamente. Hay otros ordenamientos que te permitirían en un caso así, en caso de producirse un fallecimiento, por ejemplo, iniciar un nuevo proceso, como es el ordenamiento anglosajón, pero en nuestro país esto es imposible. Por eso salió a hablar, ¿no? Lotoki salió a hablar y a referirse del tema sin ningún tipo de pudor, ni de remordimiento, respeto por la chica ni que de está internada. respeto, ni para con Silvina, ni sus familiares y demás. Por eso ahora entiendo por qué salió a hablar, ¿no? Ahora, doctor, yo le pregunto, ¿no? El consentimiento informado, del cual usted habla, que entiendo es una serie de explicaciones que el médico debe brindar respecto de la praxis que va a hacer sobre el paciente, y que a veces le digo que realmente es impactante, porque a mí, yo firmé un consentimiento en el que decía que hasta me podían cortar un brazo y donarlo para investigaciones científicas. Y si me negué a firmarlo en principio, me dijeron, no lo firma, usted no entra a quirófano. No era una operación de estética, pero bueno, en fin. Por poco no me cortaban un brazo y me decían, bueno, usted acepte si le cortamos los dedos, el brazo, la oreja, no importa. Y no tenía nada que ver una cosa con otra, ¿no? Con la operación que tenía que soportar. Y digo, ¿cómo es el paciente para saber cuáles son los límites de una buena o mala praxis? Porque el paciente va y se informa, pero confía en el médico con el cual se va a tratar. Y es muy difícil para uno que no tiene la especialización, que no ha estudiado y que no sabe, el poder interpretar de ese consentimiento informado cuáles son los planos de riesgo potencial que existen, ¿no? Bueno, sin duda, el paciente claramente está en una situación de asimetría de información y de poder. Se va a someter a una cirugía y quien sabe es la persona que le está brindando estas precisiones, estas pautas. Justamente uno va a un profesional para que lo asesore y lo aconseje, si no, no lo estaría haciendo. Ahora, lo que puede hacer el paciente en una situación de estas características es, desde ya, demandar más información, pero por eso es el marco normativo el que acude justamente a resguardar al paciente, diciéndole al médico, tenga cuidado porque si usted le hace firmar al paciente algo que el paciente no comprendió, esto no va a ser válido posteriormente para poner a salvo su responsabilidad. Claro. Pero entonces, el paciente con tal de operarse, a mí me operaron de urgencia por una enfermedad bastante grave, entonces lógicamente no me quedaba otra que decir que sí porque quería que me operaran ya. Y me peleé con los médicos porque le dije, bueno, pero acá me están hablando de cercenamiento de miembros, de extensiones del cuerpo, de un brazo, una pierna. ¿Vos habías llevado el consentimiento, todo? No, vos lo redactás, ahí te lo dan pre-redactado. Okay. Por lo general es un formulario casi como un contrato de adhesión, doctor. Por eso mismo, a mí me ha tocado asesorar a médicos y yo les digo, tengan cuidado porque el consentimiento médico no es el papel que ustedes están firmando, es el proceso de información suficiente y adecuado que le brindan al paciente. Está la diferencia, claro. No pasando este proceso, ese papel no sirve de nada. Entonces, esto es un poco lo que acude también a cuidar al paciente frente al profesional. Si a vos te obligan a firmar algo en escasos minutos, sin que hayas tenido tiempo de reflexionarlo, de analizarlo, el día de mañana eso va a poder ser discutido en juicio y tenés todas las de ganar, justamente porque no puede considerarse eso que vos has expresado libremente tu voluntad con conocimiento de los riesgos porque claramente no sucedió. Bueno, a ver, habrá que ver cómo hace uno para demostrar todo eso. También, doctor, es difícil. Habría como que retocar, ¿no? Toda esa cuestión, doctor, verlo con leyes y que quede todo asentado y que esté todo claro, tanto por parte de los médicos y también por los pacientes a la hora de una intervención quirúrgica que nada más y nada menos es tu salud, o sea... Claro, porque uno entra al quirófano y no sabe si sale, hay anestesia de por medio, hay a veces riesgos que son potenciales, aún no latentes, pero sí potenciales. Y realmente, cualquier entrada al quirófano siempre hay un peligro potencial. Siempre, totalmente. Por supuesto. Uno de este lado lo que procura es erradicar las malas prácticas en la medida que uno tiene las posibilidades. Cuando hablo con los médicos les informo esta situación. Cuando hablo con los pacientes les digo, vos tenés derecho a esto y a lo otro. Pero ciertamente, como decía, el paciente es vulnerable, es débil frente a la parte más débil de la relación jurídica, sin dudas. Totalmente. ¿Doctor, conoce algún médico que haya sido sancionado por mala praxis, que le hayan sacado la matrícula? Pues yo creo que conozco uno solo. La profesión médica lo que tiene es que es de alto riesgo. Entonces, para que hablemos de mala praxis tenemos que acreditar que haya habido una violación a un estándar objetivo de cuidado. Es decir, si la praxis médica indicaba que el médico tenía que hacer A, en el caso concreto probar que el médico hizo B, C, D u otra cosa distinta. Y eso en el caso concreto es bastante difícil de por sí. Ahora, cuando se puede verificar ciertamente, sí, yo estoy al tanto de condenas con accesorias de inhabilitación. ¿Cuál es el problema en este caso concreto? Esto ya lo sabemos, la condena al no estar firme todavía, por eso tampoco es que el doctor Lotoki
puede irse a dormir tranquilo a la casa, porque estamos a escasos meses de que haya un pronunciamiento sobre el tema y puede efectivamente tener que ir a cumplir una pena de prisión, esto también hay que decirlo. Y en ese caso también con la correspondiente accesoria de inhabilitación, que puede ser de hasta 10 años según nuestro Código Penal. Es decir, es una inhabilitación fuerte. El tema es que se aplique en el caso concreto. Y la cuestión obviamente es los tiempos de la justicia para dar respuesta a estas problemáticas. Esto es lo que genera esta sensación de impunidad, porque un médico con semejantes acusaciones puede seguir operando como si nada hubiera pasado, pero ciertamente, insisto, acá hay una cuenta regresiva, hay graves acusaciones en su contra, ya tiene una condena que no está firme, pero es una condena al fin. Entonces la situación se le puede complicar de cara a los próximos meses. Clarísimo, doctor Matías Vidal, abogado penalista. Muchas gracias, vamos a seguir con el tema. Gracias por esta intervención. Hasta luego. Un placer.